Bueno, vamos a comenzar a ver en la mecánica vectorial la descomposición de fuerzas en tres dimensiones. Como bien sabemos, como hemos visto un vector, bueno, anteriormente lo hemos visto en dos dimensiones, en esta ocasión lo veremos en tres dimensiones, es decir, tenemos un valor en X, un valor en Y y un valor en Z, en las tres dimensiones del espacio que conocemos. Al tener estas tres dimensiones tenemos un ángulo respecto a cada eje con el vector, es decir, el vector y el ángulo X forman un ángulo que llamaremos θx. El vector con respecto al eje Y generan un ángulo que llamaremos θy, y el vector con respecto al eje de las z forma un ángulo que llamaremos θz. Si pasáramos una línea directamente desde el eje hacia la punta del vector, generaremos triángulos rectángulos. Por la forma en que está situado en la pantalla la imagen, no se puede apreciar. Sin embargo, si solamente nos ponemos a ver solamente el eje X y el eje Y, podríamos verificar que es un triángulo rectángulo, ¿no? Sin embargo, bueno, el vector está situado en las tres dimensiones, pero estamos poniéndolo en dos dimensiones para que se pueda apreciar realmente el que se forme un triángulo rectángulo y hay un ángulo θy. Este ángulo θy, como en cualquier triángulo rectángulo, nos ayuda a calcular el valor de Fy, es decir, el valor de la fuerza descompuesto en el eje de las Y. ¿Y cómo? Bueno, el coseno del ángulo ya sabemos que es el cateto opuesto sobre hipotenusa, en este caso el cateto opuesto es Fy y la hipotenusa es F. Como ya lo hemos estado haciendo en los componentes de dos dimensiones, pero bueno, ahorita lo vamos a ver, es tres dimensiones en este caso, solamente que tenemos aquí para representar Fy. Y regresando a las tres dimensiones, recordamos que tenemos Fy, es decir, la fuerza descompuesta en el eje Y, la fuerza descompuesta en el eje X y la fuerza descompuesta en el eje Z, ¿no? Entonces tenemos tres fuerzas descompuestas desde el vector inicial o la fuerza inicial, ¿no? Fx es F por el coseno de θx, que es el ángulo que se forma desde el vector hacia el eje X. Fy es F por el coseno de θy y Fz es F por el coseno de θz, ¿no? Entonces tenemos que el vector F tiene tres fuerzas en cada uno de los ejes. Y en cada uno de los ejes tenemos un vector unitario que conocemos como IJK, y es el vector unitario en el eje de las X. J es el vector unitario en el eje de las Y K es el vector unitario en el eje de las Z. Entonces, ya teniendo esto, y si decimos que F es un vector unitario, es decir, una unidad, ya sea un newton, una libra fuerza, si estuviéramos hablando de velocidad sería un metro sobre segundo, es la unidad, es solamente el valor de 1, y esto nos ayuda a obtener lo que es el vector unitario, ¿no? El vector unitario, como bien dijimos, es IJK, sin embargo los valores de IJK están dados por los cosenos de los ángulos que forma el vector con respecto a cada uno de los ejes, ¿no? Entonces, decimos que el vector unitario, conocido como lambda, es coseno de θx en Y más coseno de θy en J más coseno de θz en K. Entonces, diríamos que el vector unitario F, que es de valor 1, tiene en cada eje, en eje de las X, en eje de las Y y en eje de las Z, un valor que es el coseno del ángulo que se forma entre el vector y cada uno de los ejes. De igual forma, si nosotros viéramos los ángulos, podríamos calcular lambda, es decir, el vector unitario en I, J y K, con los valores que tenemos en X, en Y y en Z, y dividido cada uno de esos valores entre el valor por el teorema de Pitágoras, el valor absoluto de esas tres posiciones, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante en este ejercicio. Bueno, en este caso tenemos los ángulos θx, θy y θz, es decir, el ángulo que se forma entre el vector y cada uno de los ejes. Ya dijimos que el vector F
es igual a la magnitud de F, es decir, el valor de F, que en este caso son 200 newtons, por el multiplicado por el vector lambda o el vector unitario. Ya dijimos que el vector unitario son los cosenos de cada ángulo y F es la magnitud. Entonces, el vector F es igual a los 200 newtons, que es la magnitud, por el vector unitario. Y el vector unitario ya quedamos que son cosenos de cada uno de los ángulos, I, J y K. Ya tenemos el valor de los ángulos, solamente es cuestión de reemplazarlos, ¿no? Entonces tenemos que el vector F es igual a los 200 newtons por el coseno de cada uno de los ángulos. En este caso, θ X es 51.6 grados en I. Luego el coseno de 38.5 en J más el coseno de 87.5 en K. Entonces, haciendo las multiplicaciones de 200 por cada uno de los cosenos, podemos obtener el vector F, como lo estamos viendo aquí en este caso. El vector F sería 124.23 newtons en I más 156.5 newtons en J más 8.68 newtons en K. Es decir, este es el vector de F y podemos comprobarlo haciendo la magnitud de este vector, es decir, elevando al cuadrado cada uno de sus componentes y sacándole raíz, y nos tiene que dar la magnitud que tenemos desde el principio, que son los 200 newtons. Una forma de hacerlo cuando no tenemos los ángulos, en este caso nos piden encontrar el vector fuerza del cable que se encuentra tensionado con 200 newtons representados con la flecha roja. Es decir, ese cable que va de C a D está representado con esa flecha roja, que se podría decir que ese cable está tensionado 200 newtons. Ya quedamos que el vector F, en este caso la fuerza, es igual a la magnitud de F por el vector lambda. Y F, o la magnitud de F, ya la tenemos, que son los 200 newtons, y en este caso el vector lambda lo podemos ubicar, como habíamos dicho, por las posiciones de cada uno de los valores que tienes en X, Y, Z, entre la magnitud de esas posiciones, ¿no? En este caso, CD es el cable que estamos buscando, el vector CD, entre la magnitud de CD, ¿no? Entonces tenemos que el origen es C, donde podemos ubicar C, es el origen del vector, entonces tomaremos como 0 ese y va hacia D. Y este es el final del vector, ¿no? Entonces tenemos en CD que, como el C es el origen, tenemos un valor en X. Ya dijimos que en X a la izquierda es negativo, a la derecha es positivo. En Y hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. Y cuando estamos en el eje de las Z, hacia adentro de la pantalla es negativo y hacia afuera de la pantalla es positivo. Entonces, representado con la línea verde, tenemos un valor en X de menos 0.3 metros o los 300 milímetros que nos marca la figura, ¿no? Aquí son estos 300 milímetros, es el valor que hay en X hacia la izquierda, por eso está en negativo, y 0.3 porque lo estamos transformando en metros, ¿no? En Y vamos hacia arriba, el cable está de C hacia D, es decir, va desde abajo hacia arriba, entonces estamos con un valor positivo de 240 milímetros o 0.24 metros. Y de igual manera estamos yendo de C hacia D en Z, entonces estamos yendo en el sentido de la línea roja hacia D. Son 240 milímetros que vale de aquí a acá, más los 80 milímetros que vale de aquí a acá, son 320 milímetros, que son 0.32 metros. Negativos, ¿por qué negativos? Porque vamos hacia adentro de la pantalla, ¿no? Es la convención de signos que hemos estado manejando. Entonces, el vector unitario CD es igual a menos 0.3 en I más 0.24 en J menos 0.32 en K entre 0.5 metros. Entonces ya podemos sacar el vector F porque ya tenemos el vector unitario y ya tenemos la magnitud que son los 200 newtons, ¿no? Entonces aquí tenemos que el vector F es igual a los 200 newtons por el vector unitario. Entonces, bueno, los 200 newtons por 0.3 entre 0.5 me da menos 120 newtons. Los 200 newtons por 0.24 entre 0.5 me dan los 96 newtons. Y
menos 0.32 por los 200 newtons entre 0.5 me da los 128 newtons. Es decir, ya tenemos el vector F y bueno, está representado aquí. En este caso tenemos un valor en X, un valor en Y y un valor en Z, que son los valores que tenemos en I, J y K, ¿no? Y bueno, así es como se descomponen los vectores en 3 dimensiones. Muchas gracias por vernos y los estaremos viendo en el siguiente video, que será sumatoria de fuerzas en 3 dimensiones, ¿no? Hasta luego, gracias.